va a ser el 22, y el 22 no es de hoy en 8, sino de hoy en 15. Entonces, a mí se me quedó en la cabeza que era de hoy en 8. Y el martes, conversando con el profesor Daniel Jaramillo, él ya programó el examen del otro grupo para el jueves 15, es decir, de hoy en 8. Entonces, vamos a mantener la fecha que habíamos acordado entre todos, porque estaba la mayoría en ese momento. Yo inicialmente había pensado el 20, o sea, era una diferencia menor, digamos, con el otro grupo, pero ustedes tienen, algunos tienen parcial ese día. Entonces la idea y lo que llegamos fue que hacíamos el examen el 22 de agosto. Entonces hay 15 días para hacer el examen. Entonces yo les mandé un correo el mismo martes. Entonces, ¿yo qué pensaba hacer hoy? Pensaba hacer más problemas de Sturnieville y de funciones de Green, pero viendo que hay 15 días de aquí al parcial, pensé que lo más sano es no hacer los problemitas y esa especie de taller, no hacerlo hoy, sino hacerlo la, dentro de 8 días o el martes 20, es decir, faltando 2 días para el parcial. Entonces, en cualquiera de los dos casos es para que ustedes realmente tengan tiempo de ponerse a mirar bien el tema del parcial. Porque con 15 días determinado el tema y todo esto, yo no creo que ustedes para hoy o para el martes iban a estar mirando en forma, digamos, el tema del parcial. Por eso yo les mandé el correo y la idea es, se mantiene entonces la fecha que habíamos acordado la semana pasada del jueves 22 de octubre, la fecha del segundo parcial. Eso ya lo habíamos dicho, independientemente de que el otro grupo ya y si va a ser parcial el 15 de octubre, o sea, 8 días antes que nosotros. Pero entonces, como les dije, mi idea es hacer el taller o el jueves de la próxima semana o al martes siguiente. Ustedes, el próximo martes decidimos cuál de los 2 días quieren ustedes el taller para pues, que hagamos los problemas adicionales de Sturnieville y de Green, que ya ustedes hayan mirado un poco. Entonces, como no podemos perder tiempo, porque todo esto viene apretado, la idea es hoy empezar con el tema de funciones de Green. Y aunque parece desconectado, se van a dar cuenta que muchas de las cosas que vamos a usar son cosas que ustedes tienen que saber para el segundo parcial y cosas que ya hicieron en el primer parcial. Entonces el tema no está tan desconectado, solamente que vamos a trabajar en un sistema coordenado específico y va a ser un sistema coordenado en coordenadas esféricas. Y entonces voy a pasar al modo de presentación de pantalla enseguida. Si alguno de ustedes tiene una inquietud antes de que empecemos la clase ya formalmente, me puede decir, pues, en este momento, pues, qué piensan. La idea es, hay que mantener esa fecha del 22, no la podemos aplazar hacia adelante, o sea, y como eh, tampoco vamos a poderla aplazar pues, adelantarla por lo que ya les dije, porque el 20 algunos tienen examen. Entonces, si nadie tiene, pues, en este momento alguna observación al respecto, entonces arrancamos la clase. Bueno, entonces para hacer eso bueno, primero voy a cancelar la cámara porque si no, bueno, y les ruego, por favor, que me está sacando del Meet cada rato. Y antes yo me daba cuenta porque pitaba, hacía cualquier cosa, los audífonos, y ya no me estoy dando cuenta. Ayer me sacó en una clase, ya después de la hora y media me sacó. Y entonces, por favor, yo tengo en el computador abierto el correo, entonces me estaré fijando, pues yo sé que algunos me han mandado correos, pero me estoy fijando si llega algún correo porque por si se cae el Meet, para no avanzar mucho y que ustedes eh, me puedan seguir y no se vayan del curso. Bien, entonces, como les dije, vamos a arrancar el tema de funciones de Bessel, que es una de las
los puntos importantes, digamos, de este curso. Las funciones de Bessel van a aparecer, como ya les he dicho muchas veces, cuando yo resuelvo la ecuación de Laplace y la ecuación de Helmholtz en coordenadas cilíndricas. Y alguien me puede preguntar, profe, ¿y qué pasó con la ecuación de onda? Porque acuérdense que hemos hecho ejercicios con la ecuación de onda. Bien, sí, va a aparecer una ecuación de Bessel en el caso de la ecuación de onda, pero nosotros en esta parte vamos a trabajar con funciones de Bessel para coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a tener un caso muy particular en el cual vamos a tener funciones de Bessel de tipo esférico, pero eso no lo vamos a entrar a tratar todavía. Entonces dejémoslo ahí dentro del tintero y después miramos qué pasa con las otras ecuaciones. Entonces, acuérdese que la ecuación de Helmholtz simplemente es la ecuación espacial de ondas, es decir, no tiene la derivada temporal. Yo también aquí puedo meter, digamos, la ecuación, la derivada temporal y tendría un sistema cuadridimensional, entre comillas, tendría un espacio-tiempo, 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Pero no le vamos a colocar esa complicación en este momento adicional y vamos a remitirnos solamente a pensar en las ecuaciones que yo les dije. Si ustedes piensan, la ecuación de Laplace es un caso particular de la ecuación de Helmholtz cuando k vale 0. Si k vale 0, anula todo este término y tenemos exactamente la ecuación de Laplace. Si ustedes lo piensan así, así. Con K0 esto me da, y eso es la ecuación de Laplace. O sea que con que derive las cosas para la ecuación de Helmholtz, estoy indirectamente derivando para el caso de la ecuación de Laplace. Es relativamente simple ese concepto. Bueno, entonces, cosas que ustedes ya saben. Vamos entonces a cambiar de coordenadas cartesianas, que era los ejemplos que veníamos haciendo, o sea, coordenadas X y Y, a coordenadas cilíndricas. Es decir, el punto P que yo tengo acá, yo lo tengo lo puedo tener en coordenadas cartesianas P de X, Z, o lo puedo mirar en coordenadas cilíndricas. Entonces, las coordenadas cilíndricas van a ser ρ, φ y z. ¿Y qué va a ser entonces cada una de esas coordenadas cilíndricas? Entonces, ρ es la distancia al punto desde el eje Z. O sea, esta que estamos marcado acá es una dirección radial. Z es exactamente el mismo significado en el caso cartesiano. Usted ya esto se vio, digamos, en la parte de coordenadas, ¿cierto? De sistemas coordenados. Y phi simplemente es el ángulo de la proyección de ρ sobre el plano XY y el que hace con el eje X. Esas serían mis coordenadas cilíndricas. Bien, nosotros ya sabíamos o ya dedujimos en la parte, en el primer capítulo, dedujimos las expresiones para el laplaciano en coordenadas cilíndricas, esféricas y etcétera. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es, yo propongo mi función de la ecuación diferencial, entonces ahora es una función en términos de phi, rho, phi, z. Listo, la función psi. Y la escribo, la ecuación diferencial de Helmholtz sería entonces laplaciano cuadrado de psi más K2 psi y todo escrito para coordenadas cilíndricas. Listo. Escribamos explícitamente esto, el laplaciano en coordenadas cilíndricas. Entonces, ustedes ya lo saben, eso es 1 sobre ρ, la derivada con respecto a ρ de ρ por la derivada con respecto a ρ de la función psi. Esa es la primera, más 1 sobre ρ cuadrado, la derivada de psi con respecto a phi, la segunda derivada de phi con respecto a psi, más la segunda derivada de psi con respecto a z, hasta aquí, o sea, en esta parte tenemos el laplaciano, que es lo que teníamos acá,
y más el término dado por el k cuadrado y la función psi, más k2 por psi. Esa es la ecuación de Helmholtz. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que ya ustedes han hecho muchas veces, proponer la separación de variables. Entonces, nosotros vamos a suponer que esto es un problema que podemos atacar por separación de variables. Y vamos a decir que nuestra función psi de rho y z se puede escribir como una función r de rho, una función phi de phi y una función z de z. Bien, y reescribir las cosas. ¿Qué dice el método de separación de variables? Meta esta nueva función en la función original y divida todo por esta misma función, es decir, divida por rho phi z. Entonces, eso es lo que hicimos en la ecuación que está aquí en azul. Colocamos al hacer la derivada acá con respecto a rho, saldrían phi y z, y después cuando va a derivar aquí salen, o sea, phi y z sale y queda rho, y aquí estoy dividiendo por rho phi z. Lo mismo de manera similar va a aparecer en la derivada con respecto a phi, cuando derivo psi, entonces salen rho y z de las segundas, primero las primeras derivadas y luego las segundas, y queda solo la derivada con respecto a phi. Fíjese que cambié entre la ecuación original, que eran derivadas parciales, mire que ya cambié aquí a derivadas totales. Entonces, y estoy dividiendo por r phi z. Como dije, ya esto ustedes lo saben hasta la saciedad. En el caso de z, entonces sale r phi, queda la derivada segunda derivada con respecto a z, y divido r phi z. Y el otro término, entonces, tenemos que K R phi z dividido R phi z. Entonces, terminamos cancelando, ¿cierto? Entonces, vamos a terminar cancelando un poco de cosas para escribir la separación de variables, que era lo que nos interesa. Entonces, este phi z acá se va con este de acá, este R y este Z se va con este de acá. Listo. Este R phi se va con este R phi de acá y esto se va con esto. Para que nos quede finalmente lo siguiente. Profe, Sí, dime. disculpe, en el segundo término sería rho cuadrado, lo que está dividiendo al Sí, coeficiente. sí, correcto. Gracias. Sí, yo arriba lo tenía bien y me lo tragué. Muchas gracias. Entonces, sí, aquí en el segundo término, aquí, sí me lo tragué. Rho cuadrado, perfecto. Bien, listo, simplificando eso y escribiendo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar al lado derecho de una vez la parte de la variable z. O sea, todo está igualado a 0, pero vamos a pasar al lado derecho la parte en z para avanzar un poquito con esto. Entonces, porque esto ya, como dije, ustedes ya hicieron separación de variables a la lata, entonces esto ya se lo saben. Entonces, simplemente cuando yo me queda 1 sobre rho por r, la derivada con respecto a rho de r con respecto a rho, más 1 sobre rho cuadrado por phi, la segunda derivada con respecto a phi, k cuadrado, ese no lo pasamos, fíjese que quedó k cuadrado, y al otro lado pasamos 1 sobre z, que es el último término, y aquí estaba positivo, pasa al otro lado negativo, segunda derivada de la función z con respecto a z. O sea, nos quedamos con esto. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? El método de separación de variables, que ustedes ya lo saben. Entonces, lo primero es empezar a hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, igualar esto a una constante, ¿cierto? Entonces uno empezaba, no, vamos a igualarla a una constante menos lambda o algo así. Y después llegábamos y decíamos, vamos a hacer lambda igual a alfa cuadrado o alguna cosa. De una vez, o sea, uno puede hacer todos los pasitos intermedios. De una vez yo escribo, o sea, uno puede empezar haciéndolo así o de una vez escribe la constante y uno dice, que es lo que tengo aquí escrito, voy a igualar la ecuación de z, o sea, esta que depende solo de z, es igual a una ecuación que depende de rho y de phi. Y la única manera, ya lo discutimos por allá cuando estábamos hablando de separación de variables, que eso solamente puede ser cierto si esas dos
igual a ambos lados de la igualdad, eso es igual a una constante. Entonces, simplemente ya escribimos eso pensando en la constante. Y lo que hacemos es considerar de una vez meter los casos ahí y para tenerlos en cuenta, porque ya eso ya lo hicieron ustedes por separado y despacito en, en la parte del primer parcial, en la parte de separación de variables. Entonces, simplemente, fíjense que esta va a ser la constante y vamos a tener dos signos, ¿cierto? Vamos a tener uno, L cuadrado va a ser positivo, entonces el manejo del signo lo tenemos que meter aquí afuera, entonces eso va a ser o menos o más. Entonces aquí lo colocamos de esta manera. También pude haber puesto más menos, pues, o sea, eso. Entonces, colocado esta para la parte en Z, la otra ecuación me queda igualada a la misma constante que definí en el otro lado. Mírela acá, listo, es lo que usted sabe. ¿Esto para qué? Entonces, porque yo ya voy a entrar a resolver rápidamente las ecuaciones diferenciales que me aparecen en la separación de variables. Porque yo igual, así vaya a resolver en este caso, me voy a quedar con la parte radial, que es donde van a aparecer las funciones de Bessel. Yo, para poder resolver el problema completo, tengo que resolver las otras coordenadas. Entonces, y como parece ser que aquí las ecuaciones de las otras coordenadas son fáciles, y sí van a ser fáciles, entonces el primero resuelvo lo que es más fácil. Entonces, me queda entonces la ecuación para Z, y obviamente dependiendo del signo voy a tener dos casos. O voy a tener, cuando tendría menos L cuadrado, voy a tener las soluciones exponenciales reales, o, si yo prefiero, senos y cosenos hiperbólicos para este caso. Y en el otro caso, entonces tendría una solución no armónica para menos L cuadrado, y cuando la constante es más L cuadrado, entonces tendría la solución armónica o solución periódica. Entonces, eso es lo que esencialmente escribimos ahí y tenemos acá. Listo. Fácil. Ya esto ustedes, como les dije, ustedes ya son unos duchos en esa cosa, ya lo resuelto. Entonces, ahí tenemos y consideramos de una vez los dos casos. Vale. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué me queda? Yo tuve que haber metido, o sea, ya estoy ya resolví este lado, ahora me queda ocuparme de esta ecuación, la que tiene a ρ y a phi, y igualada a la constante. Entonces, simplemente, cuando esto pasa, si lo puse así, menos más en este caso, entonces quedaría en el otro lado más menos, y ya teníamos tenemos una constante k cuadrado que proviene de la ecuación de Helmholtz. Entonces hay que tener cuidado que esa constante es de la ecuación de Helmholtz, o sea, es la constante de acá y no es ninguna constante de separación. Listo. Y hay que tenerla ahí. Y simplemente reescribo lo que tengo allá. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjese que en la ecuación que marqué acá, esta que estamos considerando, yo voy a separar otra vez las partes y voy a quedarme en el lado derecho con la parte de phi y en el lado izquierdo con la parte de r. Y donde están las constantes, mire que acá está k cuadrado. K cuadrado, y cuando pase al otro lado más menos L cuadrado, voy a dejar todo eso junto y listo. Bien. Y además voy a hacer lo siguiente. Fíjense que aquí está dividido todo por ρ, pero yo voy a multiplicar toda la ecuación por ρ cuadrado. Entonces, multiplicando. Entonces, ¿qué va a pasar? Este que me queda acá, todo lo multipliqué por ρ cuadrado, este ρ que está dividiendo cancela uno de los ρ, entonces en la nueva ecuación me queda ρ sobre r, la derivada con respecto a ρ, que de r de ρ, más K2, K cuadrado, perdón, más o menos L2, y ahí no había nada inicialmente, pero yo multipliqué todo por ρ cuadrado, entonces queda multiplicado por ρ cuadrado, y ese ρ cuadrado que usé para multiplicar toda la ecuación que está en negro arriba,
cancela el ρ cuadrado que está dividiendo a la ecuación de phi. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer la separación de variables, es decir, que al lado izquierdo solo me queden cosas que dependan de phi, perdón, al lado derecho que me queden cosas que solamente dependan de phi y al lado izquierdo cosas que solamente dependan de r y ρ. Entonces, por eso tengo que hacer este truquito y me queda la ecuación que tenemos aquí en verde y es que estoy haciendo la separación de variables. Listo. Entonces yo miro esa ecuación y digo, esta ecuación del lado izquierdo todavía no la sé manejar, pero esta ecuación del lado derecho es parecida a la que tenemos arriba, sin lugar a dudas, para z. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar esa otra ecuación a otra constante. Entonces, uno diría, listo, profe, vamos a igualarla. Pero antes de hacer eso, para no mantener tantas constantes ahí, fíjense que aquí, en la ecuación del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, tenemos k cuadrado más o menos l cuadrado, que son constantes, vamos a llamarlos n2 para reducir un poco la situación. Listo, eso fue lo que acabamos de hacer acá. Entonces, simplemente la ecuación queda de esta manera y tenemos esto acá. Bien, entonces, al lado izquierdo, una ecuación que tiene cosas que solo dependen de ρ, y al lado derecho, una ecuación que tiene cosas que solo dependen de phi. La única manera es que sean iguales a una constante. Entonces uno diría, con el método usual, entonces vamos a tener que hacer lo mismo que arriba. Lo mismo que arriba. Vamos a igualar a más o menos una constante al cuadrado, menos más, como quiera. Sí, listo, lo puede hacer, pero se va a dar cuenta lo siguiente. Entonces uno, en estas cosas, tiene que empezar a cortar camino. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son largas y para los parciales, quedarse dando vueltas o en solución de problemas en cosas que yo puedo justificar rápidamente, sin ningún problema, para no tener que ponerme a botar tiempo haciendo cosas. Es decir, yo puedo considerar los dos casos, la ecuación cuando tengo más y cuando tengo menos. Pero yo me vengo al problema que tengo. En coordenadas cilíndricas, la función phi, o sea, la función psi y la variable phi, esto es periódico. O sea, yo aquí genero un cilindro. Entonces, esta variable de abajo es una variable periódica. Significa que f phi de phi es igual a phi de phi más 2pi. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Que la única manera que yo voy a tener es el problema que ya tengo, me dicen, ojo que usted debe llegar al caso periódico. Entonces y lo justifico desde la entrada por el sistema que me dieron. Entonces yo no tengo que ponerme a hacer toda la vuelta para descartar las soluciones reales y quedarme solo con las soluciones imaginarias o quedarme con senos y cosenos, sino que de una vez digo, voy a poner esto igual a una constante positiva para que me dé la ecuación armónica. Y eso efectivamente es lo que se hace. Aquí ya lo había escrito lo del... aquí coloqué abajo la justificación del phi, porque eso lo sabemos de entrada. Entonces simplemente no me voy a poner a analizar más o menos ahí, sino que digo, listo, de entrada, con la justificación que tengo, aquí la coloqué, solo voy a hacer este caso. Y obviamente es muy fácil de solucionar. O sea, la solución de esto es e a la i m phi y la otra sería e a la menos i m phi o coseno de m phi y seno de m phi. La combinación lineal de esas dos soluciones, entonces termina siendo la solución general. Perfecto, aquí lo tenemos. Listo. Sigamos entonces. Ya solucionamos todo eso. Entonces fíjense que ya tenemos la parte en z y la parte en phi. Y introdujimos una nueva constante de separación que llamamos m cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Acuérdese que ese m cuadrado va a quedar en la parte derecha de la ecuación. O sea, cuando coloco el más m cuadrado aquí, ¿cierto?
más m cuadrado aquí. Cuando se me va para el otro lado en la ecuación de ρ, entonces me va a quedar, bueno, este m cuadrado es cuando lo coloqué acá, o sea que aquí tendría que ponerlo menos m cuadrado, o sea, hay que poner cuidado cuando yo estoy justificando esto, porque aquí necesito que esté así, o sea que aquí lo tengo que igualar a menos m cuadrado para que pase positivo. Espere un momento. Aquí que tengo m cuadrado, aquí. No, tiene que ser positivo aquí. Está bien, aquí es positivo para que cuando este pase, ¿cierto? Queda negativo menos, sí, ahí queda bien. Listo, está bien. Bueno, entonces tengo el m cuadrado aquí, es más, está bien, ¿cómo quedó? Porque esa ecuación tenía un menos. Y aquí está, cuando pasa al otro lado, entonces pasa como menos. Listo. Entonces, fíjense que en esta ecuación que yo tengo aquí, tengo n cuadrado, que es K2 más o menos L cuadrado por ρ cuadrado, pero el m no va a estar multiplicado por el ρ. Entonces, mi nueva ecuación es esta. Listo. Todo este carretazo por separación de variables para llegar a la ecuación de la forma radial. Y esta es la ecuación con la cual vamos a tener que trabajar. Entonces, esta ecuación escrita así, o sea, ρ que multiplica la derivada con respecto a ρ de ρ por la derivada de r con respecto a ρ, más n cuadrado, ρ cuadrado menos m cuadrado por r igual a 0. Pero escrito de manera explícita, yo puedo hacer lo siguiente. La puedo escribir así. ¿Ven algo raro? Esto simplemente cuando uno abre las derivadas, listo, hasta aquí, hasta la primera derivada, hasta la segunda, y la primera derivada es este término de arriba, listo. Y no ven, ¿y qué pasa con el término que sigue? ¿Qué ven raro ahí? A, a ver, a alguien se le ocurre, ¿no ven nada raro en esa ecuación que acaba de escribir? Pues solo hizo la derivada del producto. No, Hice la derivada del producto, pero fíjense, miren este truquito, es un truquito. Y esto no está, por ejemplo, en el libro de Alonso, ni no está hecho porque él se queda con este más ahí. Y vamos, ¿cuál es la cosa? Cuando uno llega a la ecuación de Bessel, en realidad aparecen dos ecuaciones de Bessel. Unas que me va a dar se llama la ecuación de Bessel habitual, ¿cierto? De orden M o N, como quieramos llamarla. Y va a aparecer otra ecuación que se llama la ecuación asociada de Bessel. Por ejemplo, en el libro de Alonso, él simplemente sigue y mantiene esta notación así, fíjense, y él llega a la ecuación de Bessel y después dice, existe una ecuación que es la asociada, que es todo lo mismo con un signo menos, pero lo mete a dedo. Miren el siguiente truquito. Entonces, ¿qué es lo que yo les quería que de pronto miraran? Entonces, lo que ustedes miraron, fíjense que yo aquí puse más menos. Y yo, ¿cómo así? Ustedes miran, ¿de dónde, profe, sacó ese más menos? Y la pregunta es, a ver, vamos a ver si esto con este más menos coincide con lo que tenemos arriba. Entonces, con el signo positivo, listo. Esto quedó así, aquí queda menos, listo, es exactamente la ecuación de arriba. Con el signo negativo, ¿qué pasó? Entonces, fíjense en lo siguiente, que yo tenía, recuerden la definición que habíamos hecho del n cuadrado. El n cuadrado era igual a L cuadrado, K cuadrado K cuadrado menos L cuadrado, es menos, más menos, ¿cierto? Teníamos arriba, no, eso, más menos. Exacto, más menos. Entonces, fíjense que uno pasa muy rápido por eso y nadie se lo... Entonces, eso sería K cuadrado más menos. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, escribir, o sea, aquí escribo, lo que hice fue escribir explícitamente lo que era el uno y el otro. Entonces, ya escribiendo el L para mostrarles que esto sí se puede y que da, entonces yo
fíjese cómo quedó en esta ecuación. Yo lo que hice fue escribir esto así, escribir L cuadrado más menos K cuadrado, pero ¿qué hice? O sea, terminé invirtiendo los signos de esto, ¿cierto? Entonces, enseguida vamos a mirar rho cuadrado menos más m cuadrado. Entonces, listo, vamos a mirar. Con el más no hay problema porque aquí viene más. Esto con el más, esto va a seguir más L cuadrado. O sea, puedo invertir los signos aquí y no tengo problema. Y aquí va a quedar más. Con el menos, ¿qué va a pasar? Quedaría aquí un menos, ¿cierto? Menos, y aquí quedaría menos, pero aquí se quedaría con más, o sea que va a quedar, cuando entra el menos, en realidad quedo con los mismos signos que tenía definidos en la parte anterior, y aquí quedaría menos, el menos m cuadrado. O sea que cuando yo invierto el orden en estos y trabajo con el menos, sigo manteniendo la notación que tendría acá. Este es el truco, digamos. ¿Y eso para qué? Entonces, la única diferencia con la otra ecuación que teníamos es que fíjese que la de arriba, en la verde, está k cuadrado más o menos l cuadrado, y aquí quedó al revés, pero jugamos con estos signos. Entonces, eso es equivalente. ¿Eso por qué? Porque entonces yo voy a poder escoger doble signo en esas ecuaciones. Entonces, y no necesito ponerme a meter a mano la idea de que aparece una segunda ecuación, que Alonso no lo hace, digamos, en el libro de Alonso no se hace, y entonces quedaría así. Bueno, sigamos, ya hicimos el cambiecito ahí y vamos a hacer lo siguiente a continuación. Lo que sigue es proponer un cambio de variables, solo para llegar a una forma más condensada de la ecuación. Entonces vamos a llamar CAX igual a la raíz cuadrada de L cuadrado más o menos K cuadrado por ρ. Eso lo llamamos X. Entonces vamos a tener ahora una nueva función que vamos a llamar y de X, y esa y de X va a ser simplemente reemplazar mi ρ, acuérdese, ρ, R de ρ, eso es lo que teníamos. Siempre la función fue, la función era R de ρ. Entonces simplemente de acá yo despejo, aquí está escrito, o sea, ρ es simplemente X sobre la raíz cuadrada de más o menos cada 2. Entonces, listo, eso es, simplemente reemplazo el 2 y a esa función la llamo eh, eh, a todo eso lo llamo R de X sobre la raíz cuadrada de eso. Bien, ¿qué tengo que hacer con ese cambio de variables? Pues hacer las derivadas, ¿cierto? A ver qué pasa con las derivadas. No me voy a poner a hacer la reglita de la cadena, solo escribo lo que da la primera. Entonces, la segunda derivada da lo siguiente, o sea, la segunda derivada de R con respecto a ρ, en términos de ya mi nuevo cambio de variable, haciendo toda la cadena, me daría L cuadrado más o menos K cuadrado, la segunda derivada de Y con respecto a X2, y similarmente lo hago para la primera derivada. Y juego con, o sea, ¿qué hace uno? Reemplaza esto acá, en las ecuaciones de acá, reemplazó el ρ, todo eso, y las ecuaciones se le convirtieron en las siguientes, y seguimos teniendo el más menos acá. Entonces, con esos cambios, me quedan las dos siguientes ecuaciones. La primera ecuación sería igual. Entonces, fíjense en lo siguiente, aquí tendríamos X2. ¿Y de dónde salió ese X2? Fíjense que aquí tendríamos un ρ cuadrado, listo, pero me haría falta una raíz, dividir por una raíz de L2 más K2, bueno, y eso elevado al cuadrado sería L2 más K2 cuadrado, pero de la derivada, de cambiar la derivada de R con respecto a ρ, me aparece este otro término, o sea que yo juego con todos los cambios de variable bien ahí, y este término, la raíz de L2 más K2 que termina estando en el cambio de variables, desaparece de esto. Entonces queda el primer término es X2, la segunda derivada de Y con respecto a X2, más lo mismo pasa para la primera, pero la primera uno sí la ve casi que de una, ¿cierto? Más la
x por y, la primera derivada da, aquí me tragué la derivada. Vamos a cambiar. Entonces aquí, y tampoco lo puse aquí abajo. Entonces vamos a borrar aquí y aquí. La primera derivada. Entonces aquí quedaría la primera derivada con respecto a y de x y aquí sería la primera derivada con respecto a x. Listo. Bien. Y el otro término, cuando yo hago los reemplazos, pues queda de esta manera. Queda x2 menos m2, este con el signo más, y quedaría menos x2 más m2 con el signo menos, tomado de la diferencia de signo. Entonces, esta es la gran, de todo este carretazo, la separación de variables y todo, lo que uno necesita es acordarse. En la parte radial me quedan dos ecuaciones que tienen esta forma. Una, con un signo positivo para el término que no tiene derivada, es decir, para el término en y o el término en rho, si uno quería, y otra para un término negativo para ese término que es el término sin derivar. Y esas dos ecuaciones escritas así, como están acá, se llaman la primera, la ecuación de Bessel de orden m. ¿Por qué? Porque aquí aparece una constante que es m, que es la última separación que hicimos. Y fíjense que este cambio de variables es para qué. El cambio de variables pasa casi uno de encima las otras dos constantes y analizar la ecuación que queda solo con la última constante de separación. Obvio que después, cuando retorne a las variables originales, van a aparecer el K y el L, pero este cambio es necesario para no meterle ruido a la solución de la ecuación que tengo que hacer con esas constantes K y L que todavía no las quiero considerar. Esencialmente ese cambio es para eso. Entonces, fíjense, entonces tenemos la ecuación de Bessel y la otra es la ecuación modificada de Bessel de orden m. Entonces, como dije en el libro de Alonso, él simplemente sigue trabajando con el más ese truquito ahí de jugar con el orden y cambiar y poner más menos, y después mete a dedo pues esta segunda ecuación. Esto pues no es nada difícil. Bueno, entonces la idea es resolver la ecuación diferencial, la de arriba, la primera. Vamos a buscarle la solución a esa ecuación diferencial. Y eso va a terminar definiendo todo lo que se va a hacer. Entonces tenemos ya escrito de una manera condensada que la ecuación diferencial que llegamos, la de Bessel, no la modificada, se puede escribir así. X derivada con respecto a x de y de x más x cuadrado menos nu cuadrado y. Profe, pero ahí no teníamos m. ¿Por qué me acaba de cambiar la letra? Por una razón muy sencilla. Después vamos a volver cuando vamos a resolver esta ecuación, no vamos a pensar de entrada que new sea entero. No se va a, o sea, de entrada no queremos suponer que sea entero. O sea, en principio puede ser diferente de entero. Entonces, puede ser una cantidad semientera. Entonces, y como después vamos a hacer esa consideración, vamos a pensar que new sea entero y semientero, entonces le vamos a cambiar el nombre solo para no meter ruido acá, pero es la misma m, o sea, simplemente cambiamos el nombre. Porque después uno, cuando le dice, cuando está entero, entonces le cambia el nombre, le vuelve a llamar esto n o m, cualquier letra así. Es simplemente por facilidad. Bien, entonces lo que yo tengo escrito acá es simplemente la ecuación diferencial a la que llegamos por la separación de variable con el cambio de variable acá. Y aquí escrita abriendo la derivada, ¿cierto? Entonces quedaría x2, la segunda derivada de y con respecto a x, más x de x, x2 menos nu cuadrado, y igual a 0. Bueno, resulta y sucede que cuando yo analizo esta ecuación diferencial con respecto a las singularidades que pueda tener la variable, voy a tener ciertos problemas. Primero,
¿esto qué me está representando? ¿Entre qué y qué voy a definir la variable? Acuérdese que todo, ya hice un cambio de variable, pero todo esto está pensado en ρ, en el ρ de las coordenadas cilíndricas. Y entonces, en teoría, el ρ va desde 0, o sea, incluyendo el 0, en teoría, ¿cierto? Hasta infinito. O sea, mayor que 0, infinito. Aquí dice lo que... Infinito. Pero voy a tener problemas, hay un punto singular en esa ecuación. ¿Y por qué? Porque desde la entrada, cuando empezamos, había un ρ dividiendo toda esa cosa. Hágalo aquí. Entonces, ρ igual a 0 va a ser un punto singular. Entonces, tengo que estar pilas con eso y tengo que tener cuidado también con cuando ρ tiende a infinito. Entonces, haciendo pues el análisis de eso. Entonces, volvamos a todo el carretazo en el que estábamos. Entonces, mi variable ρ va de 0 a infinito, pero en ρ igual a 0 voy a tener problemas. Eso mismo, cuando hago el cambio de variables, eso mismo le va a pasar a mi función, a mi variable x. Es decir, en x igual a 0 va a tener un punto singular, ese punto va a ser un punto singular regular, y en x igual a infinito voy a tener un punto irregular. ¿Qué va a pasar? Esto. ¿Por qué? Y eso nos lo vamos a encontrar en las clases que sigamos después. Yo creo que eso ya va a ser para las clases después del parcial, porque vamos a analizar otras cosas aquí. Bueno, no sé. Puede que alcancemos la otra semana. Nos vamos a encontrar que vamos a tener que trabajar con cierto tipo de soluciones para las funciones de Bessel, que van a ser las soluciones a estas ecuaciones que escribimos acá. Y entonces, bueno, vamos a tener que excluir el 0. O sea, y después les digo cómo lo hacemos. Pero además, cuando uno tiene condiciones de frontera que se van a infinito, yo voy a tener problemas con esas funciones definidas en infinito. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar formas asintóticas de la función en el infinito. Y nosotros vamos a hablar de las formas asintóticas de las funciones de Bessel, porque ahí vamos a tener problemas, pero eso simplemente es introduciéndoles por qué van a aparecer esto. O sea, ¿por qué eso aparece? Por estas condiciones que aparecen acá. Bien. Cosa que vamos a hacer de aquí en adelante y lo van a ver está en la sopa. Entonces, porque después, en lo que sigue, de aquí hasta finalizar el curso, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales que vamos a resolver. Y son ecuaciones diferenciales ordinarias, como ya lo pueden ver. Entonces, lo primero, una de las formas de soluciones, de proponer soluciones para ecuaciones diferenciales ordinarias es el método de Frobenius. Es decir, pensar que la solución es una expansión en series de potencias, ¿cierto? Y trabajar con eso. Ustedes vieron eso en ecuaciones diferenciales. Entonces, yo no me voy a poner a hacer aquí, a derivar la serie de Frobenius de la ecuación diferencial. Ustedes lo repasan. Esencialmente, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, lo que hay que hacer es, y si ustedes no se acuerdan mucho del método, se propone la solución, o sea, la variable dependiente y de x, o sea, la función a determinar. Eso se propone que es una serie con lambda de 0 hasta infinito, a su lambda es el coeficiente, x a la lambda, o sea, es de la expansión, y acuérdese que nosotros aquí vamos a tener, las ecuaciones están parametrizadas, esta ecuación de Bessel está parametrizada con esta constante que llamamos nu. Entonces vamos a meter esa constante de parametrización. En realidad yo aquí lo llamo y, pero vamos a terminar encontrando soluciones para valores específicos de ese parámetro. ¿Listo? Eso es simplemente porque se propone así. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Escribir la forma de la primera. Entonces, como ya tengo y, después tengo que tener primera derivada, listo, escribo derivo ahí, segunda derivada, derivo allá, meto todo eso, tengo que jugar con los índices de las sumas, cuadrar todo eso y simplificar, o sea, hasta que llegue a una forma específica de eso. Ese es el método de Frobenius que dije, no lo vamos a hacer porque nos metemos más de media hora jugando con esas series y cuadrando y subiendo y bajando índices, y ese método es de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, simplemente uno chequea y busca, y si no acuerdan, lo buscan o dónde está,
y uno llega a que la solución de Frobenius a la ecuación diferencial de Bessel que tenemos arriba tiene la siguiente forma como serie, o sea, sería 0 gamma de nu más 1, que multiplica la serie con p igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la p, por x a la 2p más nu, por 2 a la 2p, p factorial, gamma de p más nu más 1. Fíjense que aquí aparece p factorial, y está bien que aparezca el factorial por una razón muy sencilla. Los p's son contadores, son números enteros. Entonces, son números enteros y el factorial está definido para números enteros. Y aquí tendríamos un número entero, pero yo dije, no podemos pensar que nu es entero de entrada. Entonces, ojo que yo podría aquí tener números semienteros, o sea, números no enteros, y yo no puedo trabajar con el factorial de números no enteros, no está definido y tengo que usar la definición de las funciones gamma. Por eso aparecen funciones gammas ahí. Después, si yo digo que este es entero, porque después vamos a analizar el caso de que nu pueda ser entero, entonces esos gammas van a desaparecer y voy a poder escribir factoriales. Entonces esas son las propiedades de las gammas que deben repasar o tenerlas por ahí escritas en un costadito, que todavía no vamos a empezar a usar, pero después se va a necesitar para hacer las demostraciones. Entonces, simplemente esta serie se puede reescribir de esta manera, o sea, simplificándolo un poquito. Fíjense que aquí se sacó, aquí eh, tengo un new, o sea, voy a manipular, a sacar un 2 a la new y tengo que meter un 2 new allá. Aquí se metió solo para escribirla de esta manera. Yo creo que aquí me tragué y debería quedar con un 2 new. Entonces lo tengo que chequear. Porque ese new tiene que aparecer. A ver, 2x. Ah, no, lo que se pasó aquí fue este. Ya está bien. ¿Ya dónde salió esto? Porque fíjense que aquí está x. Aquí coloco x medios. Entonces, para poder compensar esto, ¿para qué? Para quedarme con uno de estos, para sacarme de encima este 2 a la 2p. Entonces, fíjense que aquí yo pongo x, meto este 2 aquí, aquí me daría de x a la 2p que está acá, pero tengo problemas con un 2 a la new. Entonces, lo que hice fue, aquí debe aparecer un 2 a la new, significa que me queda faltando uno para completar eso. Eso no tiene ningún problema. Ahí apareció. Bien, entonces esta expresión la puedo escribir así, o sea, la de arriba se escribe como esta serie que está acá. Esto queda todo este término afuera. Y aquí es donde viene la definición. Toda esta serie de acá, que se encontró a partir de la propuesta de Frobenius para la solución a la ecuación diferencial de Bessel, a toda esa serie le vamos a llamar la función j de nu de x. Y esa es la función, lo que nosotros llamamos la función de Bessel. Ojo que la solución a la ecuación de Bessel no es la ecuación de Bessel sola, sino que hay que jugar con este término que tengo acá. Esto es una constante, pero tengo que jugar con ese gamma y ese. Entonces, donde obviamente lo que ya había dicho, yo estoy diciendo que lo que tengo es la función de Bessel de orden nu de x dado por esta serie, por la fórmula de Freud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar y qué es lo que ustedes tienen que mantener presente, ¿cierto? Esta serie, que es la solución de Frobenius, y este otro pedacito, ¿cierto? De que la y de x es a0, todo esto por la j de. Bien, así se hace para considerando que puedo tener nu positivos, pero puedo tener nu negativos. Entonces, de igual manera, yo puedo pensar en eso. Y llego a la siguiente, de la misma manera similar, por la forma similar, llego a una expresión allá, a la serie de potencias, y encuentro acá donde he cambiado el nu por menos nu, o sea, es la misma historia, aquí queda menos nu. Y la serie, para esa función, pensando que nu es negativo, o sea, j de menos nu tiene esta forma. Esencialmente, ¿qué pasó? Fíjense que es todo lo mismo y lo que me va a cambiar entonces es el signo del mu. Eso no tiene ningún problema. Bueno, entonces uno diría, golazo, la sacamos del estadio, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Que es la ecuación de Bessel,
Para encontrar la solución general a esa ecuación diferencial, yo necesito encontrar dos soluciones linealmente independientes, ¿cierto? De tal manera que yo las ortogonalizo ¿con qué? Con el factor de peso o por el método de Gram-Schmidt también. Entonces ya convierto esas dos soluciones que van a ser base, al ortogonalizarlas tendría una base ortogonal y entonces ya podemos expandir todo el espacio, definimos un producto interno y ya nos metemos de una al espacio de Hilbert, que es lo que hemos estado viendo en el tema del segundo parcial. Por eso dije que todo esto va a estar relacionado. Listo, golazo, tenemos ya las dos soluciones. Golazo, uno tiene que chequear lo siguiente siempre. Uno encuentra dos soluciones, pero lo que hay que chequear es si esas dos soluciones son LI. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer enseguida para poder tener la base. Entonces, es mirar si J de new y J de menos new van a ser LI. Y ver cómo se comportan en las ecuaciones diferenciales ya en la forma del tratamiento que estamos viendo para el segundo parcial, que eso es la ecuación de Sturm-Liouville. Entonces, lo que sigue en este pedacito es analizar esas ecuaciones diferencial de Bese y sus soluciones, mirar si son si hay independencia lineal o no. Y pensando en la ecuación de Sturm-Liouville. ¿Y qué significa pensar en la ecuación de Sturm-Liouville? Nosotros, cuando empezamos toda la cosa de Sturm-Liouville, dijimos, tenemos un operador lineal L, sí. Para llegar a la ecuación de Sturm-Liouville, nosotros necesitábamos definir un operador adjunto y mostrar que la ecuación diferencial era autoadjunto. O sea, toda la teoría de Sturm-Liouville está basada en operadores autoadjuntos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar esto con las ecuaciones que tenemos arriba. Entonces, vamos a mirar eso y después mirar si J de new y J de menos new son linealmente independientes o son dependientes. Entonces, lo primero, y esto es parte de lo que ustedes tienen que hacer para el parcial, por eso les dije, esto parecería era desligado, pero no, aquí vamos a usar lo que ya van a estudiar para el parcial. Entonces, esta es mi ecuación diferencial, la que tengo que resolver. Dije, me voy a quedar con la ecuación diferencial de Bessel, no la ecuación modificada de Bessel. Después vamos a hablar de eso. Entonces, listo, tenemos x2, segunda derivada de y, más x por la primera derivada de y, por x2 menos mu por y igual a 0. ¿Qué tenemos que escribir? Los coeficientes de la ecuación diferencial para el operador lineal. Listo, entonces tenemos el A2. Sí, el A2, vale, aquí está. Es x2. El A1, sí, vale, x. El A0 es x2 menos mu cuadrado. Ahora, ¿qué chequeo? Si esta ecuación si el operador es autoadjunto, o sea, el operador lineal, entonces, ¿cuál es la prueba? Primero, nosotros vimos que si los coeficientes son reales, la ecuación la ecuación diferencial siempre se puede autojuntar. Listo. Y son reales, sí, esto es x2, x, o sea, x va a ser una variable real y debería ser una variable real porque eso es ρ y eso está variado, sí, sí, pues, o sea, hicimos el cambio de variables, listo. Entonces, sí, vamos a... Y, bueno, profe, pero ¿qué pasa si de pronto puede ser complejo? Porque usted cuando definió x estaba dividiendo por k2, raíz de k2 más l cuadrado y de pronto ahí esa diferencia va a dar negativo, entonces me podría... listo, podría ser, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Mire que este primero, así eso me va a dar un imaginario, este está al cuadrado. Entonces no va a tener problema porque para poder autoadjuntar, ¿yo qué necesito? Necesito que este sea real. O sea, si la variable x termina siendo compleja, este término como y es una variable imaginaria, no compleja y no este término, bueno, y si es compleja también, ya lo discutimos por allá en una clase, entonces este término va a ser real, que esa era la condición que uno necesitaba para poder autojuntar además, en el caso de que tuviera variables complejas. Entonces, que el lado siempre tiene que ser real. O sea que no tendría problema para eso. Pero vamos a pensarlo fácil, que el X es real, ¿cierto? Entonces, listo, chequeamos, hacemos la primera derivada del A2, que es lo que hay que chequear. Listo, eso A2X, y lo comparamos con A1. Pero A1 es X, y son diferentes. ¿Qué significa? Que este operador no es autoadjunto.
Esta ecuación diferencial no es autoadjunta. Entonces, para yo poder usar la teoría de Sturnivel, tengo que buscar el operador que nosotros llamábamos H, que era que autoadjuntar. Y para eso, simplemente buscamos el factor de peso. Entonces, el factor de peso, que está definido aquí, P de X es igual a 1 sobre A2 e a la integral de A1 sobre A2 de X. Ah, listo. Y reemplazo ahí, listo. Entonces eso sería 1 sobre X2 por E a la integral de X sobre X2. Se cancelan las X, queda 1 sobre X. Eso da logaritmo natural de X. Y eso a la X le daría X sobre X2. Y entonces el factor de peso lo acabo de encontrar rápidamente aquí. Y es 1 sobre X. Ah, listo. Entonces voy a cambiar mi operador lineal. Lo que nosotros hicimos entonces en lo anterior era simplemente, yo tenía mi operador lineal, que sería ese que estamos escribiendo allá, y ahora lo vamos a llamar un operador H, porque vamos a multiplicar por P de X a ese operador lineal que hay ahí. Ah, listo. Y todo lo que queda es la forma autoadjunta. Entonces, aquí es tan fácil de no ponerse, o sea, yo puedo meter todo esto, y si usted es de los que es meticuloso y le gusta y todas esas cosas y va a escribir todo el carretazo, hágalo. Pero acuérdese que, como yo les he dicho, en los parciales estas cosas son largas y entre menos tenga que escribir y lo haga bien, lo justifique bien, mejor. Entonces, yo puedo hacer eso, pero yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para autoadjuntar. Multiplicar toda la ecuación diferencial por el P de X. Pero el P de X es 1 sobre X. Entonces, al multiplicar la ecuación de arriba, multiplico todo por 1 sobre X. Entonces, se cancela un X del X cuadrado que hay ahí. Véalo aquí. Se va el X de la primera derivada y entro esto a toda la forma que hay ahí. Ah, listo. Perfecto. Véalo aquí. Y esta es la ecuación diferencial en la forma autoadjunta. Ojo, aquí le cambio la letra a los coeficientes que tengo allá. Yo lo llamaba A. ¿Por qué le voy a cambiar la letra? Porque yo voy a hacer un análisis. Esta ya es una forma autoadjunta, a ver si eso cumple. Sí, o sea, simplemente para mostrar que, pues no lo voy a llamar A porque, ojo, los AES que nosotros definimos, cuando nosotros definimos A2, A1 y A0, era para el operador original, o el operador diferencial original. Cuando yo ya lo autoadjunto, también voy a llamar eso, pero ojo, esos no son los que yo voy a usar para evaluar el factor de integración. O sea, lo puedo volver a retomar, sí, pero tengo que tener en cuenta que en las ecuaciones que yo voy a usar de aquí adelante, cuando aparezca ese la original del operador L, no del nuevo modificado. Entonces simplemente le cambio el nombre para que después no mezclen cosas ahí. Entonces solo es un chequeo. Entonces, ¿cuánto valdría mi A2? En este momento lo estoy llamando C2, vale X para esta ecuación diferencial. ¿Cuánto vale C1 o el A1? Vale 1. Y ya, no escribo el otro porque lo puedes. Y tengo que chequear si es autoadjunta. O sea, la segunda derivada, la primera derivada de C2 con respecto a X es 1 y justo coincide con C1. Perfecto, esto está autoadjuntado. Listo. No tiene, es simplemente lo que chequeamos. Y entonces yo puedo escribir la ecuación diferencial, volver a integrar las cosas aquí, y esta forma, en realidad siempre uno escribe esto y esto lo llama la forma autoadjunta. O sea, esta de abajo siempre es la que llama así. Entonces, acuérdense de lo que nosotros teníamos por allá atrás en la parte que tienen que hacer, que aquí uno daría la primera derivada, después venía la otra derivada de orden 1 de la función, y aquí venía cuando adjuntábamos a esto lo llamábamos Q, ya no era la variable así, Q esencialmente era P de X por el coeficiente A2, ojo, pero por eso cambia aquí el nombre, pero el coeficiente A2 de qué, usted no va a poner aquí el X de este, porque entonces le va a dar 1, ¿no? Pues aquí para que esta sea, si quiero ver cuál es el Q con respecto a la original, entonces con respecto a la original, el A2 valía X2 y al multiplicarlo por 1 sobre X, el Q se me va a convertir en X. Es solo para mostrar bien la equivalencia. Entonces, fíjense que efectivamente, en nuestras expresiones va a ser el Q. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros después vamos a usar la condición de ortogonalidad
usando el producto interno, y aparece ese término que tiene Q por el rosquiano evaluado entre los límites de integración, en los límites de integración de definición de la variable. Y ahí es Q. Entonces, uno tiene que tener cuidado, porque si yo aquí llego y digo, Q va a ser igual a qué, y pienso en esta, entonces, pues pensando, entonces esto sería C2, el lado sería este C2 de aquí, entonces sería X por 1 sobre X, entonces Q sería 1. Sí, es 1, efectivamente, sí, es consistente, es 1, pero para esta ecuación diferencial, a esta que tenemos aquí arriba, pero no para la original. Entonces, es simplemente para mantener el orden de ideas. Perfecto. Bien. Y el R, que lo llamábamos, era P de X por A0. Es decir, tengo que multiplicar todo este otro término por 1 sobre X. Entonces, aquí está todo multiplicado, 1 sobre X, y termina simplificando, es X menos mu cuadrado sobre X, que es el término que aparece aquí, ¿cierto? Exactamente. Ah, listo. Entonces, tenemos ya la ecuación en la forma autoadjunta. Tuvimos que buscar el factor de peso. Fíjense que, como dije, esto era es tema del parcial. Entonces, no es que estemos completamente desligados. Bien, ya. ¿Qué sigue? Nosotros tenemos que discutir ahora si esas soluciones que encontramos, ¿por qué? Porque uno diría, no, entonces yo ahora voy a resolver esto por el método de Sturm-Liouville usando, o sea, el método de autofunciones o el método de Green. No, sí lo puede hacer, si uno lo pudiera, pero es yo aquí ya propuse la solución de esa que llama una función de Bessel porque la encontré por el método de Frobenius. Igual yo le puedo pedir que la busque por las otras cosas, pero, pero encontré dos soluciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Si esas dos soluciones me van a expandir el espacio para justificar todo, para hacer la base. Entonces, ahora viene lo que yo les dije, cómo son estas dos soluciones. Entonces, para hacer eso, simplemente la J de nu cumple la ecuación de Bessel, la llamamos bien, perfecto, las dos son soluciones, ahí la escribo, la llamamos la ecuación 1. La J de menos nu también cumple la ecuación de Bessel, sí señor. Entonces vamos a escribirla, la vamos a llamar la ecuación 2. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la ecuación 1 por J de menos nu. O sea, la ecuación 1 está con nu. Y la ecuación 2 por J de nu, que es la que está que es la ecuación diferencial. Y vamos a restar. Listo. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar la 2 multiplicada por J de nu menos la 1 multiplicada por J de menos nu. Y uno resta. ¿Qué va a pasar? Fíjese que todo eso está igualado a 0, entonces eso va a dar 0. Y además, cuando yo multiplique, fíjese lo que va a pasar. Al multiplicar aquí, cuando multiplique todo aquí por J, aquí va a aparecer un J de menos nu, X, y aquí un J de nu X. Y el resto sigue igual. Y estoy restando esto de esto, o sea que estos dos términos son iguales. Estos dos van a ser iguales, pero estos de aquí no. Porque aquí me va a quedar un J de menos nu. Y aquí me va a quedar un J de nu. Ahí sí no, y aquí tengo, entonces, estos sí se anulan, pero los que siguen no. Entonces, simplemente haciendo esto, me queda esta expresión de aquí. La diferencia. Entonces tendría J de nu que multiplica la derivada de, con respecto a X de X por la derivada de J de menos nu de X menos J de menos nu por la derivada de X por J de nu de X, y todo eso igualado a 0. Eso se puede simplificar como tengo productos ahí completando el cuadrado de los productos para simplificar la ecuación. Esa partecita me la salto, pero entonces juego con esto. ¿Y para qué? Porque aquí tendría como, esto lo puedo construir, ¿se acuerdan cómo estábamos devolviéndonos allá con el producto entre una y otra? Es eso, es meter, y si faltan términos para poder sacar cosas, sumo y resto para que dé. Entonces, esa es la idea, de tal forma que, entonces ahí les queda para que lo simplifiquen, o sea, agarren esto y lo simplifiquen, de tal manera que ustedes puedan escribir eso de acá de esta forma. Que toda la ecuación quede como la derivada con respecto a X de X que multiplica
a j de b por la derivada de j de menos b con respecto a x, menos j de b por la derivada de j de b con respecto a x. ¿Por qué hice todo ese carretazo? Porque si yo lo dejo así, esto como que pareciera que fuera a ir al rosquear, ¿no es cierto? Pareciera, pero parecer no es, porque aquí tengo este afuera, ese no es exactamente. Entonces, lo que se hizo fue sumar y restar para poder sacar todo esto aquí y decir que todo esto deriva, o sea, es escribir este término, pero esto de acá es lo que nosotros hemos estado usando desde hace rato. Entonces, ¿yo qué digo? Tengo esto que ya lo conocemos, que es sin lugar a dudas, y ya lo escribí aquí abajo, pero vuelvo y se lo escribo. Nosotros lo que teníamos en todas partes por allá era el Q por el rosquiano de dos cosas, ¿cierto? En este caso sería de new y de menos new. Eso es lo que tenemos ahí. Hasta ahí teníamos eso. Sí. Y nosotros cuando estábamos haciendo consideraciones de ortogonalidad, de hermiticidad, trabajamos con esta cosa. Entonces, se le dio la forma para ir a lo que ya conocíamos antes. Entonces, ojo que aquí tengo esta derivada total, entonces lo que voy a hacer es integral, pero como al otro lado de cero, la integral me debe dar cero, entonces simplemente para encontrar esto en el diferencial, o sea que esto sin ningún problema es esto. Y entonces, ¿qué tengo? Acuérdese que la variable iría de 0 hasta infinito, pero entonces aquí estamos pensando de 0 a x. Vamos a evaluar en x. Pero aquí viene la historia. Todo parecía muy fácil para evaluar esta cosa hasta que yo me hago acuerdo de que el 0, que el x igual a 0 es un punto singular para la ecuación de Bessel. Entonces, yo tengo, cuando vaya a evaluar ese término que tiene el rosquiano, que es lo que nosotros evaluamos todas estas cosas, en el límite inferior voy a tener problemas. ¿Qué? Voy a tener en x igual a 0 tengo un punto singular, entonces lo que voy a tener que hacer es el truco que uno hace siempre. Voy a decir que voy a evaluar en el límite cuando una tiende a 0 y vamos a decir, vamos a poner que x va a ser igual a, y sacamos luego el límite que cuando a es igual a 0 de la expresión que tenemos allá, o sea, del rosquiano. Aquí, aquí es una coma, ¿cierto? Listo. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos evaluar esto. Entonces, ahí les queda como práctica para que empiecen a practicar, porque muchas de las demostraciones de Bessel que vamos a hacer ahí, van a aparecer adelante, se van a poder hacer usando el método de Frobenius. Y después vamos a encontrar unas expresiones para las funciones de Bessel que van a ser las funciones, una cosa que van a llamar funciones generatrices, que lo vamos a ver más adelante, y otra cosa que se va a llamar la fórmula de Rodríguez. Entonces, muchas de las demostraciones de propiedades uno las puede hacer a la fuerza bruta. ¿Cuál es la fuerza bruta? Es Frobenius. O sea, cualquier cosa yo la puedo demostrar por Frobenius. El tema de Frobenius es que tengo metida la serie ahí y hay que sumar y restar para que diga. O puedo usar las otras formas alternas que vamos a encontrar para encontrar las funciones de Bessel, lo que dije, la función generatriz y la fórmula de Rodríguez. Pero como esas no las hemos visto, entonces, paila, aquí hay que pensar, si quiero evaluar esto que tengo acá y sacarle el límite, lo que tengo en rojo con la flechita amarilla ahí al lado derecho, que es lo que tengo que analizar, me toca pensar usando la fórmula de Rodríguez. Entonces, ahí se los dejo para que muestren que lo que escribí sí es correcto, que el límite cuando A tiende a 0 de la J de new, cuando X es igual a, usando la definición de Frobenius, eso es aproximadamente igual a a la new sobre 2 a la new gamma de new más 1, donde acuérdese que A está tendiendo a 0, en la serie van a aparecer términos cuadráticos con A, pero como A tiende a 0, a medida que yo tengo potencias superiores de A, eso es muy pequeño, entonces simplemente aproximo, o sea, todos esos términos de orden los aproximo y llego a eso. Por eso les digo, eso es a la fuerza bruta, digamos que se hace. Lo mismo hago para la derivada. ¿Por qué? Porque acuérdense que la definición del rosquiano es ¿cierto?
por el otro en el determinante la derivada de j de new y la derivada de j menos new. O sea que tengo que evaluar las funciones y sus primeras derivadas. Entonces eso es lo que, entonces aquí tengo j de new, la derivada de j de new con respecto a acá. Entonces, acuérdese que esto va a ser las derivadas con respecto a new. Entonces, y me da esto. O sea, tuve que haber hecho la evaluación de eso y escribo lo que tengo, escribo el rosquiano, lo que tengo allá y necesito evaluar. O sea, ¿qué es lo que necesito evaluar? Necesito evaluar A por el rosquiano de todas las cosas evaluado en A, cuando A va a tender a 0. Entonces eso va a ser el límite de todo esto de A, y esta es la expresión, lo que yo les había dicho, esta es la forma explícita del rosquiano, pero nosotros con Frobenius encontramos las formas explícitas de esas funciones cuando A tiende a 0. Entonces simplemente lo que uno hace, es reemplazar. Y cuando reemplazo, lo que teníamos allá, le queda 1 y simplifico. Entonces le va a quedar, todo esto le da menos 2 sobre gamma de new más 1 por gamma de new. A esto es lo que uno llega. Ah, listo. Pero hay una propiedad, unas propiedades con las funciones gamma, que es la siguiente. Que el gamma de z por el gamma de 1 menos z es igual a pi sobre seno de pi z. Y quiero usar eso. Es decir, uso esto en esta expresión que hay acá. Entonces, simplemente cuando uso el límite, o sea, de A por el rosquiano evaluado en A cuando A tiende a 0, eso me va a dar menos 2 sobre pi por seno de pi new. O sea, la variable es new. Ah, listo. Ah, perfecto. Entonces, la gran conclusión es la siguiente. Era todo este carretazo, y les dije cómo se hace, es esto. Nosotros necesitamos evaluar x por el rosquiano de j de new por j de menos new. Y eso me da, en este momento me dio menos 2 sobre pi seno de pi new. Ah, y aquí es donde viene el asunto. ¿Qué pasa? Si new es semi-entero, es decir, esto que valdría pi medios, entonces, ¿qué pasa con seno en pi medios? O sea, aquí el seno es 0, el seno aquí es pi medios, vale 1, o sea, es diferente de 0. Ah, entonces, cuando new es semientero, esta vaina va a ser diferente de 0. Ah, ¿y qué significa? Cuando uno está evaluando esto con soluciones, dice, cuando uno evalúa el rosquiano, dice, si el rosquiano le da diferente de 0 y lo que tengo son dos funciones que son soluciones, las dos soluciones son linealmente independientes. Ojo, no, aquí estamos evaluando solamente el x por el rosquiano en uno de los valores. No estamos haciendo lo que estábamos haciendo en la otra parte que nosotros teníamos atrás. O sea, Q de W para hacer ortogonalidad, que nosotros teníamos aquí entre el límite A y B. Y nosotros lo que queríamos es llegar a la condición de ortogonalidad, entonces nosotros obligábamos a que esto era 0. Ojo, esos son, fíjense que aquí solo estamos evaluando uno de los límites, y aquí estamos evaluando la diferencia del rosquiano evaluado en un límite B menos el otro, y eso va a dar 0. Entonces, fíjense que son dos cosas distintas. Entonces, cuando yo hago esto y igualo a 0, estoy pensando en ortogonalidad, estoy pensando en hermiticidad, pero aquí solo estoy pensando en el rosquiano tal y como está, sin considerar límites superiores. Aquí consideré una evaluación en un valor, pero no estoy metiendo el otro límite, o sea, no estoy haciendo lo que hicimos en la parte de bases ortogonales. Entonces, hago esa aclaración para que no se les enrede, porque entonces uno allá tiene que cuando A 0 son ortogonales, o cuando eso igual a 0, entonces yo también voy a llevar a que el operador sea armítico. No, pero es que aquí estamos hablando de que es diferente de 0 en la linealidad, entonces hay que tener bien separados los conceptos. Ah, entonces son soluciones linealmente independientes, entonces golazo. ¿Cuál es el golazo? Entonces, que ya encontré todo. Para uno semientero, entonces tenemos que la solución, que es para un valor de new,
o sea, una y de nu de x es igual a la combinación lineal de j de nu más b, j de menos b semientero. Ah, súper, goleamos. Bueno, pero ¿qué va a pasar cuando nu es entero? Cuando nu es entero, entonces voy a tener problemas. Cuando nu es entero, eso significa que esto es pi, esto es 0. Entonces, cuando el rosquiano me da 0, significa que las dos soluciones son linealmente dependientes. Entonces, paila, porque yo encontré dos soluciones, pero j de nu y j de menos nu para nu entero no son LI. Y tengo una ecuación diferencial de segundo orden y para construir la base necesito dos soluciones LI. Entonces, yo quiero la base y necesito dos funciones LI. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí la idea es lo siguiente. Hay que proponer una segunda solución. Cuando yo entro a la parte entera, vamos a tener, y esa segunda solución, digamos que no va a ser la que encontré directamente por el método de Frobenius, o sea, no va a ser la menos nu, j de menos nu. Esa segunda solución la vamos a llamar la función de Neumann. Este es el nombre que recibe. Y acuérdese, vamos a analizar inicialmente el caso en que nu es entero, entonces vamos a cambiar los nu, o sea, y en el tratamiento que se va a hacer, vamos a cambiar ya el nu por n, porque acuérdese cuando lo hicimos a la inversa, porque yo dije, es que no podemos suponer que de entrada que el ms que tenemos allá sea un entero y llamémoslo nu, y que después vamos a considerar los dos casos. Entonces, cuando nu es entero, ¿qué va a pasar? Acuérdese en todas esas gamas que aparecen en la expresión de Frobenius. Las gamas que aparecen en la expresión de Frobenius, cuando el argumento es entero, yo simplemente puedo relacionar las gamas con los factoriales. Entonces eso me va a simplificar bastante las expresiones en la parte de Frobenius. ¿Y qué vamos a tener adicionalmente? Entonces, yo lo estoy pensando y de hecho no lo hice, lo pienso hacer la próxima semana. Uno puede empezar a jugar con las dos soluciones que tiene y sume y reste tan a ver si encuentra una combinación de esas soluciones que no tenga dependencia con las otras. Y ese es el truco. Entonces, al final, uno llega a la siguiente expresión y tiene que usar la fórmula de Frobenius. Uno encuentra a que esta combinación, ojo que esta no es una combinación lineal de las funciones j y nu, fíjese que estoy hablando de las derivadas de j con respecto a nu, de j de nu y la derivada de j de menos nu con respecto a nu. Entonces uno llega y se llega a la siguiente propuesta y esa es la segunda solución a la ecuación de Bessel cuando nu es entero. Y no he dicho cómo pues mencioné por encimita cómo se saca. A esa segunda solución, entonces, que está definida de esta manera, o sea, ya pongámosle si quiere aquí, se llaman las funciones de Neumann. ¿Qué va a pasar? Entonces, la gran conclusión es que yo tengo la solución con respecto a nu de la ecuación de Bessel, yo la puedo escribir así. Eso es igual a j de nu de x más b. Inclusive esto queda parametrizado con el nu, pero bueno, no vamos a poner j de nu. Entonces, fíjense que aquí ya nosotros dijimos que esto es para el caso entero, entonces yo puedo hacer esto. O sea, en este momento lo que puedo hacer es, entonces, entero. Entonces le cambio. Entonces uno cada rato está cambiando estos subíndices. Entonces, aquí tendríamos entonces una, ¿cierto? Que diríamos una sub n, o sea, para ciertos valores, la j sub n, un b sub n y un n, una función de Neumann.
Entonces, esta es la solución general a la ecuación de Bessel. Cuando nu es entero, y lo llamo n. ¿Qué es la cosa? Que la función de Neumann, que no lo he probado, pero lo que vamos a llegar, cuando nu es semi-entero, esto se reduce, o sea, esta función, cuando es semi-entero, se reduce a la j de menos nu. Y nosotros ya habíamos aprobado, o sea, cuando eso es semi-entero, esta definición le lleva a uno, es como tener la j de menos nu. Es decir, que yo puedo cambiar, y esa es la gran conclusión de hoy, después hacemos los detalles, digamos, la próxima clase, que la solución general a la ecuación de Bessel, yo la puedo escribir así, y de nu igual a su nu de j de nu de x más b su n de nu por la función de Neumann de nu para x, para nu igual entero, o sea, el que tenemos arriba, y también vale para semientero. ¿Por qué? Porque esta definición de la función de Neumann que tengo allá, cuando lo lleva a uno a la j de menos nu. Entonces, lo que uno hace de aquí en adelante, o sea, cuando va a hacer los problemas y todo, usted llega a la ecuación diferencial de Bessel y necesita proponer la solución general. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted ya arranca y dice, la solución general es una combinación lineal de la función de Bessel y la función de Neumann. Golazo. Entonces, ¿terminamos la separación de variables? No. ¿Por qué? Porque aquí nosotros resolvimos la ecuación que teníamos y me devuelvo hasta el principio, que por eso digo, esto termina siendo largo cuando uno tiene que escribir. Entonces uno tiene la ecuación diferencial de esta forma, ¿cierto? De x, de la derivada con respecto a x, esta de acá. Listo. Eso que escribo abajo es la solución a esta ecuación diferencial. Pero esto resulta y sucede que yo tengo que venirme a las definiciones que hice por aquí. Y entonces yo aquí definí las Jotas y yo aquí tengo, mire que la solución de Y es esta cosa. Entonces, tengo que, encuentro las Bessel, tengo que multiplicar por estas cosas, por eso fíjese que es importante saber si es semientero o no entero, porque aparecen funciones gamma, y encontré la solución general a la parte radial, porque es que nosotros necesitamos encontrar el R de ρ. No, me tengo que volver por aquí hasta atrás. Entonces, fíjense que uno después de que tiene que devolverse hasta el cambio de variables que hicimos por aquí, ¿cierto? Hasta este cambio de variables y ahí sí escribir, ¿cierto? El ρ de x va a ser el ρ cuando x vale esto, entonces tiene que jugar con esto para devolverse acá. O sea, usted tiene que devolverse. Entonces, hay que escribir. Entonces, ahí cuando llegó acá, cuando usted establece el cambio reversa el cambio de variables y usted llega y dice, ah, sí, mi ρ de x, que la tengo escrita abajo, que es esas constantes por la j de nu, reemplazo. Entonces, ese x ahora simplemente digo x igual a la raíz cuadrada de L cuadrado más K cuadrado por ρ. Ahí encontró la solución a la parte radial. Y con eso concluyo la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Profe, sí. Sí, dime. Entonces, cuando a uno le entregan una ecuación de Helmholtz, uno encuentra una parte por separación de variables, pues como más sencilla, y por el otro lado le resulta a uno la ecuación de Bessel y bueno, tiene que hacer todo eso que usted hizo para llegar a una solución. Pero mi pregunta es si esto es genérico y digamos, si a mí me entregan una ecuación de Bessel, entonces yo puedo decir solución a qué ecuación general de Helmholtz o de la otra era, creo que de Laplace, a qué ecuación original era solución, o digamos que yo solo me tengo que preocupar por solucionar esa de Bessel. Entonces, no, la cosa es tan simple como esto. No, la cosa es la siguiente.
a usted le dieron un problema para solucionarlo en coordenadas cilíndricas. Entonces usted ya sabe, o sea, ojo, tiene que manejar las condiciones de frontera y todo para saber si puede manejar, por ejemplo, la idea de que la solución en phi es periódica. Y paso un momentico otra vez a la presentación de pantalla para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Me devuelvo por aquí al principio. Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, a mí me dieron un problema de la manera general que tengo escrita aquí en toda esta cosa que está súper rayada. Listo. Vamos a borrar aquí. Listo, mi función psi de rho, phi y z. Ah, eso es un problema en coordenadas esféricas. Entonces, usted ya no va a tener, a menos que uno le esté pidiendo demostraciones y cosas de esas, usted no va a tener que ponerse a hacer todo esto que hicimos acá, sino que usted llega y dice, listo, vamos a tener tres funciones. Una función R de phi, una función phi de phi y z de z. La R de phi corresponde a la parte radial y la forma funcional que me dio en las coordenadas cilíndricas es una ecuación de Bessel con unos cambios de variables. Entonces, yo ya que digo, yo ya digo, entonces entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya sé que esta solución va a ser proporcional. ¿Por qué voy a poner proporcional? Acuérdense los cambiecitos de variables que están en las constantes ahí metidas. Esto va a ser proporcional a, eso termina siendo una ecuación de Bessel, sí, porque hice un cambiecito de variable y todo una vez, listo. Entonces esto es proporcional a un coeficiente por J de Neu más B J de Neumann. Listo, ya lo dijo. O sea, si yo no le pido, hágalo, demuestre tal parte, haga separación de variables, usted llega y dice, no, la solución en la parte radial tiene esta forma, listo. Tiene que tener cuidado, para poner el igual, definir cuál es el caso, cómo hizo los cambios de variables. Eso sí lo tiene que tener porque después hay que evaluar la función, todavía falta, y Bessel va a tener una cosa y se los adelanto de una vez. Resulta y sucede que ya Neumann y las Bessel forman una base de LI. La pregunta es, ¿las funciones de Bessel, entre ellas, cumplen la condición de ortogonalidad? Y nos vamos a dar cuenta que directamente no. Nosotros vamos a terminar definiendo, y les estoy adelantando cosas más adelante, que la condición de ortogonalidad no la puedo definir sobre las funciones de Bessel directa, sino sobre una cosa que vamos a llamar las raíces de las funciones de Bessel. Entonces, cuando yo voy a considerar todas esas condiciones de ortogonalidad que necesitamos y todo, voy a tener que ir a jugar con eso. Entonces, el problema de solucionar con Bessel, después tengo que considerar el tema de las raíces. Entonces, en los problemas que uno les pone prácticos, a uno no le interesa que usted se mande la clase de hoy que yo hice para llegar a estas soluciones, a esta expresión. Entonces, ustedes pueden partir de aquí, porque después hay que hacer otras consideraciones para poder evaluar las cosas, evaluar las condiciones de frontera y todo eso, y determinar las constantes. ¿Por qué? Acuérdese que las constantes que yo tengo acá, cuando las voy a determinar con condiciones de frontera, la última cosa que yo necesito usar es una condición de ortogonalidad. Pero yo les acabo de decir, miren, ojo que las funciones de Bessel tal y como están no tienen una relación de ortogonalidad definida. Se define una relación de ortogonalidad para las raíces. Entonces, el problema se complica adicionalmente en esa parte, que es la parte práctica para determinar los coeficientes. Entonces, normalmente a uno no le interesa ponerlos a hacer todo esto, o en la práctica usted no lo va a hacer. O sea, la idea es que usted proponga ya la forma general de la solución. Como digo, pues esto es un curso de física matemática y si uno les puede pedir una demostración sobre algo, pues normalmente lo puede hacer. Esa es la idea. Pero digamos, lo que yo escribí al final de la clase de hoy es lo que ustedes efectivamente
eh, van a usar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Pero en la próxima clase va a haber ejemplos de esto. En la próxima clase tenemos que avanzar, sí vamos a hacer ejemplos. Lo que pasa es que hay que jugar con la función de Neumann un poquito para mostrar de dónde salió, pues que yo más o menos lo dije. Aquí hay muchas definiciones. Entonces, ¿cuál es la idea que yo tengo? Como dije ahora, hay que definir todas las cosas. O sea, ya definimos, ya sabemos que la J de New y la función de Neumann son LI. Después hay que construir las condiciones de la base y esas cosas. Tenemos que seguir en la secuencia, digamos, de lo que nosotros hemos hecho en lo otro. Lo que pasa es que con las funciones senos, coseno y las lineales, las condiciones de ortogonalidad y todo eso salen de una, o sea, son obvias, uno no se pone a botar caspa con eso. Entonces, uno simplemente la escribe. Pero aquí hay que entrar a definir las cosas, hay que construir bien la base para después poder hacer el ejemplo. Entonces, todavía yo no creo que la próxima clase yo logre hacer el ejemplo, pero voy a buscar algo, alguna ecuacioncita ahí para mostrarles qué es lo que se hace, digamos. Algún problema del parcial y solamente escribir la propuesta de la solución general y dejarla ahí, ¿cierto? Eso puede ser. Pero resolver todo el problema, por ejemplo, todavía nos falta definición. Entonces, sí puedo hacer eso como para que no se pierdan con esto. Entonces, o sea, quieren, de todas las cosas que vamos viendo, el tema para concluir, usar las funciones de Green, uno se enreda. Pero si uno entiende el método, está bien, hay que hacer integrales, hay que hacer carpintería. Pero si usted lo entendió, y después vamos a repasar eso, en realidad ahí la cosa no es tan difícil. El tema de Bessel sí es un tema un poquito enredado, porque el manejo de las raíces para construir la condición de ortogonalidad es un poquito, ahí sí hay que entenderlo bien y ustedes se enredan mucho con eso. Entonces, de todos los temas que hemos visto, realmente el tema de Bessel es el tema de los primeros que van a ver, que realmente es complicado y es la primera vez que ustedes van a ver algo así. Lo otro, ustedes ya han visto cosas parecidas de ahí para atrás. Entonces, sí, de hecho, en veces nos vamos a demorar bastante. O sea, necesitamos estar un tiempo trabajando. Por eso empecé clase hoy del tema, porque este tema es extenso. Y como dije, es complicado. Entonces, sí, yo voy a ponerles un ejemplo sin resolver todo, solo para llegar a poner la solución general y para que entiendan la cosa. Listo, podemos empezar con eso la próxima clase y después seguir con las definiciones. ¿Estamos? Listo, listo, profe. ¿Alguna otra pregunta o damos ya la clase por terminada? Ahí le escribí una compañera en el chat, profe. A ver, espérate, en el chat, ¿y dónde veo yo esta cosa? ¿Alguien puede leerla? Es que esto lo cambiaron. ¿Cómo veo el chat? No, ella pregunta que si la nota del parcial uno ya las tiene. Sí, yo les dije que la próxima semana, a partir al lunes día de fiesta, para el martes, miércoles de la otra semana, ya estarán las notas del parcial, listo, porque no los he terminado todos. Y es que siempre son 20 y que lo que yo les dije, el problema es que algunos no los estoy juzgando, sino que para mí es muy difícil calificar porque hay algunos que mandaron eso por imágenes independientes, claritas, entonces leer todo lo que está escrito ahí es un camello, entonces yo voy haciendo eso despacio, pero yo les había dicho que para la próxima semana ya les tengo la nota, o sea, antes del parcial, esa es la idea. Pues, o sea, la próxima semana la tienen una semana antes, mucho antes del segundo parcial. ¿Listo? Bueno, no siendo más, si no hay más Listo. preguntas. Usted va a compartir la solución, pues la solución del Bueno, parcial. entonces la idea que yo tengo, una vez ponga la nota o eso, yo estaba pensando hacer una nota de estas como esto, pregrabarla y compartirle la grabación, pues así como hemos hecho, o sea, de que así como yo escribo aquí, yo lo puedo poner a grabar, pues para que no perdamos
que esto se solucionó, así, 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 y usted ya va a tener idea. Yo ya después individualmente, yo voy a considerar, obviamente hay casos, nadie tiene que hacerlo exactamente como yo lo hice, entonces yo consideraré los casos individuales, pero usted ya va a saber. Entonces, esa es mi idea, la que yo tengo, o sea, y pregrabar, digamos, con el Notch la forma de la solución para que el que quiera la mire. Esa es mi idea. Yo creo que es como lo más sano. Que ya, pero eso lo voy a hacer una vez monte la nota. Listo, monto la nota y yo monto la grabación y se las comparto. Y ya si todos tienen, sabiendo lo que tienen, y ya puede decir, sí, yo me equivoqué en esto. Bueno, ya después hacemos la revisión, pues, definimos espacio para hacer revisión y todas esas cosas. Pero mi idea es subir, digamos, una grabación con la solución del parcial y después definir espacios para revisión para quienes lo quieran. Listo.